A ver, la pena de muerte. Siempre está el debate, a favor, en contra, pero ¿qué dice exactamente la Iglesia Católica sobre esto? Ojo, porque la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. De hecho, nos vamos a meter en un viaje bastante alucinante a través de casi 2000 años de historia para entender cómo ha cambiado todo. Y claro, la pregunta del millón es, ¿la Iglesia ha pensado siempre lo mismo sobre este tema? Pues la respuesta es un no rotundo. Para nada. Para poder entender por qué hoy se dice una cosa, es que hay que echar la vista atrás. Y lo que vamos a ver es una evolución, sorprendente es poco. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Empecemos por el final, por cómo están las cosas hoy mismo. Porque, en realidad, toda la postura actual se puede resumir en una única palabra. Esa palabra es inadmisible. Esto que vemos es la enseñanza oficial de la Iglesia a día de hoy, sacada directamente del Catecismo. El Papa Francisco lo deja clarísimo. La pena de muerte es inadmisible. ¿Por qué? Porque va en contra de la dignidad de la persona. Y aquí no hay peros que valgan, no hay excepciones. Es un no y punto. La idea de fondo es que esa dignidad es algo que no se pierde nunca, da igual el crimen que se haya cometido. Y aquí viene lo fuerte, fijaos en la fecha. Este cambio es súper reciente, de 2017. O sea, de hace nada. Estamos hablando de algo que ha pasado en nuestros días y que le da la vuelta a casi 2000 años en los que la postura era pero que muy diferente. Entonces, si esta es la postura de hoy, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué se decía justo antes de esto? Vamos a rebobinar solo un poquito, al pasado más reciente, porque la cosa de verdad era muy distinta. Mirad, si nos vamos a la versión anterior del Catecismo, la de 1992, que se aprobó con Juan Pablo II, la historia es otra, completamente. Ahí la visión era, digamos que, mucho más compleja, con más matices. Y es que solo con comparar las dos frases se entiende todo. Pasamos de un texto que decía que no se excluía la pena de muerte en casos de extrema gravedad a otro que directamente la llama inadmisible. El cambio es brutal. Es pasar de dejar una puerta abierta, aunque fuera pequeñita, a cerrarla con llave y tirar la llave. El salto es enorme. O sea que con Juan Pablo II la cosa era así. La puerta se dejaba un poquito abierta, pero con muchísimas condiciones. La idea era que la pena de muerte era el ultimísimo recurso. Solo se podía contemplar si era la única forma posible de defender a la sociedad de un criminal. Si había otras maneras de hacerlo sin matar, había que usarlas sí o sí. Era en resumen un sí, pero con muchísimas comillas y muy limitado. Pero claro, este sí condicional no salió de la nada, ¿verdad? Para entender de dónde viene, tenemos que tirar del hilo y viajar mucho más atrás en el tiempo, a las raíces, a los argumentos teológicos que durante siglos justificaron la pena de muerte. Y ese hilo nos lleva hasta gigantes como San Agustín. Lo que él venía a decir, en pocas palabras, es que cuando el Estado aplica la pena de muerte, no está cometiendo un asesinato. ¿Por qué? Porque no actúa como un particular, sino como un ministro de la ley que imparte justicia para proteger a todo el mundo, para proteger el bien común. Y si San Agustín puso una de las bases, quien de verdad construyó el edificio argumental que duró siglos fue Santo Tomás de Aquino. Su razonamiento fue, de verdad, la piedra angular, la referencia absoluta sobre este tema durante muchísimo tiempo. Su influencia fue, inmensa. ¿Y cómo lo explicaba Santo Tomás? Pues con una analogía que es muy potente, la del cuerpo humano. Él decía, pensemos en la comunidad como si fuera un cuerpo. Cada persona es una parte de ese cuerpo. ¿Y qué pasa? Si una parte, un miembro, se enferma y amenaza con pudrir todo lo demás, pues que hay que cortarlo para salvar el resto del cuerpo. Su lógica era esa. Si un criminal es un peligro para toda la sociedad, eliminarlo es un mal menor para proteger el bien común. Y ojo, que nadie piense que esto son cosas de la Edad Media. Si damos un salto hasta principios del siglo XX, el Catecismo de San Pío X lo decía bien clarito. Era lícito quitar una vida en ciertos casos, como en una guerra justa, en legítima defensa o por orden de la autoridad por un delito grave. Esto nos enseña lo metida que estaba esta idea en la doctrina oficial hasta hace literalmente 4 días. Bueno, pues ya hemos hecho el viaje. Hemos ido desde el no de hoy, pasando por el sí pero de hace poco, hasta el sí justificado del pasado. Ahora vamos a poner todas las piezas juntas en el tablero para ver la foto completa de esta evolución. Lo que nos muestra esta cronología es un patrón clarísimo, ¿verdad? Empezamos en la Antigüedad y la Edad Media con San Agustín y Santo Tomás, que la justifican por el bien común. Luego, ya en el siglo XX, con Juan Pablo II, la cosa se restringe muchísimo, solo como último recurso. Y finalmente, en 2018, con el Papa Francisco, se declara inadmisible. Es como si la doctrina hubiera estado caminando muy lentamente, pero siempre en la misma dirección, hacia una restricción cada vez mayor hasta llegar al cierre total. Casi 2000 años.
Hay que pararse un segundo a pensar en esta cifra. Durante casi 2 milenios, de una manera u otra, con más o menos condiciones, la Iglesia consideró lícita la pena de muerte. Esto es importante para entender la magnitud del cambio de 2018. No fue un pequeño retoque, no. Fue ponerle punto final a una tradición de siglos. Y si todavía queda alguna duda de lo normalizada que estaba esta idea, aquí va un dato que es increíble. La pena capital formaba parte de la ley de la propia Ciudad del Vaticano. Sí, como suela. Estuvo ahí hasta 1969, cuando la abolió el Papa Pablo VI. Es decir, estaba por escrito en la ley, en el mismísimo corazón de la Iglesia. Pues todo este viaje, de considerar la pena de muerte lícita a llamarla inadmisible, es mucho más que un cambio de palabras en un libro. Lo que refleja es cómo ha ido madurando, a lo largo de los siglos, la propia comprensión de lo que significa la dignidad humana. Y claro, esto deja una pregunta en el aire, una pregunta que va mucho más allá de la pena de muerte. Si una enseñanza que se mantuvo durante casi 2000 años puede dar un giro tan radical, ¿qué nos dice eso sobre cómo pueden evolucionar otras doctrinas en el futuro? Hay que dar la reflexión.